Haremos en este capítulo el estudio de un tipo de objeto GeneXus de gran potencia, provider. Limitemos primeramente el escenario que participa. Es aquel donde se requiere intercambiar información jerárquica, y hago hincapié en esta palabra, tanto entre aplicaciones como dentro de una misma aplicación. Veamos un ejemplo. Supongamos que nuestro sistema de facturación, System, queremos enviar a un sistema de deudores-acreedores un listado de los recibos correspondientes a un cierto periodo de facturación. Es decir, para un periodo determinado se desea sumarizar para cada cliente de nuestra aplicación el importe total que se le ha facturado y generarle un recibo por ese concepto. Se trata de información jerárquica. Enviaremos información de recibos, cada uno de los cuales tiene determinados datos. El formato más utilizado para el intercambio de información jerárquica viene siendo hasta el momento XML, aunque como sabemos han ido apareciendo nuevos formatos como es el caso de JSON, y no sabemos qué nos va a deparar siquiera el futuro cercano en ese aspecto. Necesitamos por tanto una forma fácil donde podamos codificar menos y declarar más para el intercambio de datos, y sobre todo donde logremos independizarnos lo más posible del formato, justamente porque es un elemento variable. Esa forma será a través del objeto GeneXus DataProvider. Continuando con el ejemplo anterior, deberemos responder la pregunta acerca de cómo obtener y registrar los recibos para un rango de fechas dado, de manera tal de poder enviarlos hacia otro objeto dentro de la misma aplicación o de otra. Si pensamos en el conocimiento que hemos obtenido hasta el momento, notaremos que ya tenemos una posible respuesta a esa pregunta, que podemos de hecho dividir en dos subpreguntas. La primera sería cómo obtener los recibos, cómo calcularlos, y la segunda cómo registrar esos recibos obtenidos. La respuesta a la primera subpregunta la dan los procedimientos, es decir, aquellos objetos GeneXus que habíamos estudiado que nos permitían de manera imperativa programar los pasos a seguir para acceder a la base de datos a recuperar información. Esa programación que nos proveen los procedimientos, si bien es de alto nivel en el sentido de que los for each no requieren mencionar las tablas explícitamente que se deben recorrer, por otro lado es de bajo nivel en el sentido de que tenemos que programar exactamente las operaciones que queremos realizar, los pasos que debemos seguir para obtener el resultado deseado. Es decir, dicho de otro modo, la programación es imperativa o procedural en los procedimientos. La respuesta a la segunda subpregunta la dan los SDTs estudiados en el capítulo anterior. Es decir, eran la forma de registrar, de almacenar dentro de GeneXus estructuras jerárquicas de datos. Por supuesto, sin almacenarlos, ¿verdad? Porque la otra forma que teníamos de registrar estructuras jerárquicas eran las propias transacciones. Así que ya tenemos avisorada una posible solución. Esta es definirnos un SDT bills, colección de ítems de tipo bill, y luego, mediante un procedimiento, programar el código necesario para realizar el cálculo y la carga de esa colección bills de salida. ¿Cómo será la lógica de ese procedimiento? Rápidamente. Y bueno, deberemos acceder a la tabla Customer y para cada cliente acceder a la tabla Invoice, recuperando solamente aquellas facturas cuya fecha de efectuadas esté dentro del rango determinado por las variables de entrada, start y end. Y para aquellas facturas entonces que cumplan con esas condiciones, sumarizar el atributo invoice amount. Si afinamos un poco los requerimientos de manera tal de solo registrar los recibos para los clientes activos y de solo considerar para cada recibo aquellas facturas aún no procesadas, el source de ese procedimiento nos quedará como vemos en pantalla. Es decir, tendremos un for each en el que recorreremos la tabla Customer usando el Data Selector Active Customers, que si vamos a GeneXus, vemos que filtraba por el estado del cliente activo. Y luego cargamos la variable bill del tipo de datos de los ítems de la colección que estamos queriendo devolver con los valores apropiados para luego, de cargada para el cliente en el que estemos posicionados, dar de alta ese ítem a la colección de recibos y volver a empezar para el siguiente cliente. Veamos rápidamente cómo se está cargando la variable bill dentro del código.
Antes que nada, ¿cómo sabe GeneXus que la tabla base del for each va a ser customer? Aprovechemos a repasar esos conceptos. Primero que nada, estamos utilizando la cláusula using para hacer uso del data selector active customers, que como vimos involucraba únicamente el atributo customer status. Por tanto, ese atributo va a participar en la determinación de la tabla base del for each. Por otro lado, también lo hará el atributo customer name, que está dentro del código del for each. ¿Qué pasa con los atributos involucrados dentro de esta fórmula sum inline? Estos atributos no participarán en la determinación de la tabla base del for each, aunque sí lo harán en la determinación de la tabla que navegará el sum. Por tanto, con los atributos customer status y customer name, GeneXus va a determinar que la mínima tabla extendida que los contiene es la de tabla base customer. De esta manera, iteraremos dentro del for each en los registros de esa tabla, quedándonos solamente con aquellos que tengan el valor status activo. Para cada uno de ellos luego cargaremos los miembros de la variable bill. ¿Qué miembros? Veamos que no estamos cargando todos los miembros, sino solamente algunos que nos interesan. Los demás quedarán vacíos. Entonces, al miembro bill date lo estamos cargando con el valor de la fecha de hoy. Al miembro customer name lo estamos cargando con el valor que adquiere el atributo customer name para el registro en el que estamos posicionados. Luego, los miembros que estamos viendo aquí en pantalla se cargarán con los valores de las variables start y end recibidas por parámetro. Y por último, el miembro bill amount lo estamos calculando utilizando una fórmula sum inline que sumariza los valores del atributo invoice amount para aquellos registros de la tabla invoice que cumplan con las siguientes condiciones. Primero que nada, con la condición implícita de pertenecer al Customer ID en el que estamos posicionados en ese momento. Y luego con las condiciones explícitas que aparecen como segundo parámetro de la fórmula. Estas son que Invoice Date se encuentre dentro del rango de fechas especificado y además, y aquí aparece un atributo nuevo, Invoice Pending Flag, que lo hemos agregado para registrar justamente si esa factura está pendiente de procesamiento o no. Por defecto estará pendiente, es decir, el valor de este atributo booleano será true. ¿Cuándo será pasado a false? Si hacemos un poco de memoria, en el capítulo anterior, de tipo de datos estructurados, habíamos creado una transacción bill de recibos para registrar en la base de datos los recibos efectuados. Y además habíamos dicho que más adelante en el curso íbamos a estudiar la forma de lograr automatizar el proceso de generación de recibos. Nos estamos acercando a eso, lo terminaremos el tema en el capítulo siguiente, que es el de actualización de la base de datos. Es allí entonces donde pasaremos a true el valor del atributo Invoice Pending Flag para aquellas facturas que hayan sido consideradas en ese proceso de facturación. Volvamos a las transparencias y reflexionemos un instante acerca de la solución con procedimientos que acabamos de encontrar. Pensemos en los procedimientos en general, no solamente en GeneXus, y tratemos de buscar los puntos débiles de esta solución. Todo procedimiento toma un input y mediante alguna transformación obtiene un output. Para obtener el input se tiene cierto lenguaje. En GeneXus, si se trata de la base de datos, nombrando los atributos alcanza, como podemos ver en el ejemplo a la derecha de las asignaciones. También el input se obtiene a través de parámetros, declarados en la regla parm del objeto. Por otro lado, para realizar la transformación se tiene otro lenguaje, el código que podemos ver en el ejemplo. Y luego, para expresar el output, tenemos otro lenguaje más. Como podemos ver con claridad en el caso de los procedimientos GeneXus, el input se encuentra embebido dentro del propio código de transformación. Así, si queremos encontrar cuál es la entrada de un procedimiento, deberemos revisar todo el código. ¿Y qué pasa con la salida, con el output? La misma cosa, ¿verdad? También la salida se encuentra embebida dentro del propio código. Podemos decir entonces que el foco está puesto en la transformación. Y si uno se pregunta, ¿cuál es la intención de este procedimiento que estoy viendo? La intención es sinónimo de la salida, de lo que queremos obtener a partir del procedimiento, y no de la forma en que lo obtenemos. De esta forma podemos ver que en los procedimientos la intención, es decir, su salida, queda oscurecida dentro del código, que mezcla elementos de salida con elementos de transformación, en nuestro caso el comando for each, el método add, el operador new, que implementan el armado de la colección de recibos, y con elementos de entrada.
Está todo mezclado dentro del propio código. Entonces, la pregunta que se nos abre es, ¿no existirá una forma de declarar la intención, de dejar clara la intención del procedimiento, de manera tal de especificar el qué estamos buscando y dejar en un segundo lugar el cómo lograrlo? Dicho de otro modo, ¿de hacer foco en el lenguaje de salida y no en el lenguaje de transformación? La respuesta es sí, y lo dan los procedimientos declarativos conocidos como data providers. Primeramente, el tipo de salida que implementa un data provider será siempre una salida de tipo jerárquica. Para otro tipo de salidas, sí seguiremos utilizando los procedimientos tal cual los conocemos. Veamos cómo es que el foco está puesto en la salida en un data provider. Aquí tenemos especificado el source de un data provider que hace exactamente lo mismo que hacía el procedimiento anterior. La estructura jerárquica devuelta y cargada por el data provider salta a la vista al mirar el source. Particularmente, con mirar el lado izquierdo del mismo, ya alcanzará para deducir cuál es la estructura de la información resultante. Luego, para cada elemento de información, habrá que indicar mediante asignaciones cómo es que se calcula. De esta forma sabemos que al ejecutar el data provider, obtendremos una salida que, más allá de los datos particulares, podemos representar conceptualmente así. Es decir, tendremos un elemento, un grupo raíz bills, que contendrá un conjunto de grupos o nodos bill, cada uno de los cuales estará compuesto de los elementos que estamos viendo aquí. Podemos decir, por tanto, que en este caso la intención del data provider está clara, y en un solo golpe de vista. Un data provider, por tanto, declarará la estructura jerárquica de su salida y cómo cargar cada elemento de información de la misma. Por eso decimos que se trata de un procedimiento declarativo. Aquí cuando hablamos de procedimiento no estamos hablando del objeto GeneXus procedimiento, ¿verdad?, sino de proceso declarativo. Conceptualmente, entonces, el escenario de un data provider es aquel en el que se requiere devolver y cargar información estructurada. Luego podrá decirse en qué formato se desea ver esa información estructurada resultante del data provider. Es evidente que una misma información estructurada va a poder representarse utilizando los diferentes formatos existentes. Así podríamos desear mostrar el resultado como un XML o como un SDT o como cualquier otra cosa. Esa es la idea del data provider. Si en el futuro apareciera un nuevo formato de representación de información estructurada, el data provider continuará invariable y GeneXus lo que hará será implementar el método de transformación de esa estructura jerárquica a ese formato nuevo y solo habrá que utilizarlo.